hablamos de una familia de componentes electrónicos. No decimos el SCR como un único tiristor. No, tiristores son SCR, TRIAC, DIAC, y todos aquellos semiconductores, todos aquellos componentes que tienen semiconductores en su estructura. Semiconductores sabemos por qué, porque es una parte que es conductora y una parte que es aislante, y ante cierta estimulación exterior pasa de un estado a otro, se pasa de conducción a aislante a través de un estímulo externo. ¿Cuál es el material que predomina en estos tiristores? El silicio y el germanio. Bueno, la familia de tiristores está compuesta por la familia de componentes de 4 capas PNP son los rectificador controlado de silicio, interruptor controlado de silicio, interruptor controlado en compuerta, SCR activado por luz. Los ejercicios y los prácticos van a estar enfocados sobre el SCR, que es el principal componente que se usa en la actualidad, digamos, para todo lo que son circuitos rectificadores, inversores, conversores. ¿Cuál es la característica que tiene este componente? ¿Qué pasa? De un estado de alta impedancia a un estado de baja impedancia con un mínimo estímulo en una de sus compuertas. Entonces, por eso es que se consideran como interruptores ideales. Anteriormente, nosotros hablamos de, o administramos la energía eléctrica a través de contactores o a través de interruptores, de los cuales tenían cierta inercia, ciertos problemas mecánicos. Bueno, a partir, digamos, de la utilización y de la aparición de estos componentes, se ha logrado potenciar la electrónica, dado a que a bajos costos y con baja energía se puede dominar grandes potencias. ¿Cuáles son la principal función? Rectificar, interrumpir y ampliar. Cuando hablamos de rectificar, es justamente la palabra lo menciona, son rectificadores controlados de silicio y su característica es unidireccional. O sea, cuando la polarización es directa entre ánodo y cátodo y existe un pulso en una de sus en la compuerta, solamente va a dejar conducir el semiciclo positivo, rectificando el semiciclo negativo. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite justamente administrar la potencia que nosotros querramos dar a un circuito en función de nuestras necesidades. Interruptor, porque justamente al darle una señal a la puerta de gobierno, pasa del estado de conducción, del estado de bloqueo de conducción. Y amplificador, por el simple hecho de que con pequeña potencia o con una débil señal en su puerta, logramos administrar grandes potencias entre ánodo y cátodo. Por eso que tiene esta característica y es de aplicación general este tipo de componentes. Su símbolo es el que está aquí señalado, ánodo, cátodo, puerta. Tensión ánodo-cátodo es la que necesita tener o debe tener para estar en condiciones de operar. Su estructura mecánica es la que se encuentra aquí a la derecha, en la cual este es un componente robusto, porque como dijimos, al administrar o al manejar potencias importantes, su estructura debe estar puesta a consideración de las elevadas corrientes que pasan. También hay que tener en cuenta que todo manejo de elevadas corrientes implica tener como consecuencia a que administrar temperaturas elevadas. Y para eso están, digamos, todo lo que son disipadores, forzadores, todo lo que haga a mantener la temperatura bajo ciertos parámetros, evitando de que se dañe. ¿Qué es importante que ustedes manejen bien? Esto que ustedes están viendo acá, que es la curva característica. Esta curva característica nos enseña, nos muestra cuál es el funcionamiento de este componente.
¿Cómo es que funciona? Su principio de funcionamiento está resumido en esa curva característica. Habíamos dicho que ingresando un pulso a la puerta, este pasaba del estado de conducción al estado de bloqueo al estado de conducción. Pero hay una tensión entre ánodo y cátodo, la indicada como B sub 0, que hace que independientemente del pulso que le demos a la puerta, el tiristor pasa a conducción. Estos son pequeños detalles que ustedes deben tener en cuenta a la hora de que simulemos. ¿Por qué? Porque es muy probable que yo les diga que dada tal circuito en el cual tiene tal fuente de tensión, usar tal SCR de tal característica. Y es probable que el SCR que yo le esté diciendo, en sus datos característicos, no soporte o sea sea inferior la tensión entre ánodo y cátodo. Cuando ustedes le apliquen la tensión de la fuente, haga que no les haga caso a su disparo. Entonces van a empezar a confundirse y decir, pero ¿cómo? Si le estoy dando el pulso y no me está haciendo caso, no me está rectificando. Entonces son pequeños detalles que tenemos que conocer de la característica de este SCR para evitar caer en esa confusión. A veces las simulaciones no van a salir, pero no van a salir no porque ustedes lo hicieron mal, sino porque por ahí no solamente copiarlo al circuito y hacerlo tal cual uno lo dice, sino también estudiarlo un poco y entender el funcionamiento del componente a fondo para que podamos entender la problemática de lo que estamos detectando. Entonces, como les decía, los valores, si nosotros le aplicamos entre ánodo y cátodo, los valores como B sub 0, no le hace caso a la compuerta, pasa del estado de bloqueo a la conducción independientemente de las corrientes de puerta. Para todos valores de ánodo y cátodo inferior a ese valor límite, es necesario inyectarle una corriente en la puerta para que pase del estado de bloqueo a conducción del modo que está indicando. Ahora bien, hay dos corrientes que son sumamente importantes en este componente. La primera es la denominada IL, que es la corriente de enganche, que es la corriente mínima entre ánodo y cátodo para que el tiristor pueda seguir conduciendo. Esa IL, como bien lo indica ahí en la gráfica, si nosotros entre ánodo y cátodo está pasando una corriente que es menor a la IL, automáticamente va a pasar al estado de bloqueo. Y también hay una corriente IH, que es la de mantenimiento, la mínima corriente que el tiristor se mantenga en conducción. Perdón, lo dije al revés, porque no tengo los datos. La IH es la corriente de mantenimiento, que es la mínima que necesito para que el conductor, que tiene que circular entre ánodo y cátodo, para que se encuentre en el estado de conducción. Y la IL es la corriente de enganche, que es la mínima entre ánodo y cátodo para que pueda pasar al estado de conducción. ¿Está bien? Entonces, estas dos corrientes, repito, son muy importantes porque también puede dar la situación de que nosotros en el circuito de disparo tengamos todas las condiciones para que pase al estado de conducción, pero no logramos engancharlo, no logramos tener una corriente, una diferencia de potencial y por ende una corriente entre ánodo y cátodo para que pase al estado de conducción. Y luego tenemos la parte en el tercer cuadrante, que es el bloqueo inverso. Dentro de esa franja, el tiristor no va a conducir, no va a disparar, y todavía estamos al límite, ahí donde dice la tensión de ruptura. Si nosotros superamos ese valor de tensión de ruptura, no solamente que no va a disparar, sino que automáticamente se va a dañar. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos a usar el software? Justamente esto, podemos romper las veces que sean necesarios los SCR y no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces eso nos ayuda
a que cuando nosotros lo simulemos bajo ciertos parámetros y no nos den la respuesta que nosotros entendemos, es porque evidentemente dentro de las características que tiene el SSR, algo no está bien parametrizado. O la tensión es superior a la tensión B sub 0, o la tensión de ruptura de bloqueo inverso es superior a la que nos dice el fabricante, o no logramos tener entre ánodo cátodo una corriente mínima necesaria que haga que lo enganche, que pase del bloqueo de conducción, o después de un determinado tiempo vemos que pasa al estado de bloqueo porque indudablemente que no estamos teniendo la corriente de mantenimiento necesario para que quede enganchado. Entonces, como verán, tiene múltiples factores que hacen a la funcionalidad este componente. Conocerlo, entenderlo, pasa a ser de vital importancia para que ustedes puedan dominarlo y que puedan entender su principio de funcionamiento. Esto es un poquito los disparos. Acá hay disparos que son innecesarios o no deseados. Por ejemplo, la sobretensión esta que yo les mencionaba, BC sub 0, son tensiones que no son deseadas. Las variaciones bruscas de tensión producen disparos no deseados. Las variaciones bruscas de corriente producen disparos no deseados. Las temperaturas producen disparos no deseados. Que probablemente nos encontremos a lo largo de los prácticos, que cometamos algunos errores simplemente con la primera. ¿Por qué? Porque el programa limita todo lo que son variaciones bruscas, eso se da en la práctica. Todo lo que son variaciones de tensión, variaciones bruscas de corriente o de temperatura, se dan en la práctica. El software no tiene la posibilidad de simular este tipo de señales externas, por lo tanto, sí tenemos que pensar que si no nos está dando algo que nosotros entendemos que nos debería dar, es probable que no hayamos aplicado o la tensión entre ánodo y cátodo o que las señales de puerta sean débiles. Entonces, las 4 primeras son no deseadas y la única que es deseada es la señal de la puerta. Esto es un poco resumida, la que ustedes vieron anteriormente, en la cual aquí está el voltaje de ruptura directa, el disparo de la compuerta para un determinado valor de tensión, la corriente de enganche, la corriente de mantenimiento y el voltaje inverso. Estas son un poco las aplicaciones, el universo de aplicaciones que tiene este componente, que en electrónica de potencia es sumamente utilizado. Y este es un poco uno de los ejemplos prácticos más fáciles de entender para ustedes. ¿Por qué? Nosotros tenemos el circuito, en el cual tenemos una parte que es la parte de potencia, propiamente dicha, y otro sector que es el sector de control. Este es el sector de control, que tenemos corrientes y potencias muy bajas, y este es el sector que tiene las potencias elevadas. Aquí nosotros vemos que cuando se le dio la orden de disparo, o sea, ya estaba aplicada la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, pero no conducía hasta tanto no apareció la orden de disparo en su puerta, que es la IG. Cuando aparece la IG, pasa del estado de bloqueo al estado de conducción y conduce en este periodo de tiempo. Al pasar por 0, ¿qué sucede? La tensión entre ánodo y cátodo es baja, la corriente de mantenimiento, la corriente entre ánodo y cátodo disminuye por debajo de la corriente de mantenimiento, y lo que se produce es el bloqueo natural del SSR. Si nosotros quisiéramos pasarlo al estado de bloqueo, y tomen nota de esto, en este punto que yo estoy indicando acá ahora, no va a poder ser. Una vez que le dimos la orden de que pase a conducción, la única forma de que pase al estado de bloqueo es esta condición que yo le digo que tiene que disminuir la corriente por debajo del mantenimiento.
Y la única condición natural para que eso suceda es este punto que está acá. Entonces aquí se bloqueó nuevamente, le volvimos, ve que por más que le dimos un disparo no entró en conducción, y no entra en conducción porque justamente es unidireccional, está rectificando, digamos, la parte negativa. Luego vuelvo a dar otro disparo, después de un determinado periodo, y vuelve a entrar en conducción. Y esta es la onda que queda recortada, o la tensión inversa que queda aplicada a los bornes del SCR al momento de suceder. Circuito de potencia, circuito de control. Algunos ejemplos físicos. Tenemos este, que tiene la capacidad de 100 amperes. Tenemos estos tipos de SCR que tienen la capacidad de 1800 amperes. Y tenemos estos que son de menores potencias, de 24 amperes. Físicamente tienen esta estructura que ustedes están viendo allí. Aquí está una de las características que tiene cada uno de estos SCR que ustedes vieron anteriormente. Podrán ver que mientras mayor, podrán ver y razonar que mientras mayor es la corriente que administran, mayor robustez tienen. Este, por ejemplo, es de baja potencia, ve que sus terminales son pequeños, la pastilla es chica y tiene, ahí ustedes podrán ver un agujerito en el cual, independientemente de que son potencias bajas que manejan, todos estos componentes tienden a tener elevadas temperaturas. Entonces suele colocarse disipadores para evitar que se quemen. Los parámetros fundamentales: tensión de ruptura, corriente máxima, velocidad de conmutación. Las tensiones que manejan desde los 400 a los 3500 y soportan tensiones inversas importantes. Esta es un poco esa filmina que están viendo allí ustedes, en la cual, si ustedes prestan acá atención, acá dice 2N1595, 2N1596. Este es un fabricante que tiene estos modelos de SCR, y que cada uno de estos modelos tiene un determinado valor, una determinada característica de valores inversos, de corrientes de puerta, en la cual está resumida en esta página. Estos son los valores que siempre ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de simular. Repito, puede que yo les ponga adrede tensiones mayores de fuente y que les diga que usen el 2N1595, y puede que ustedes estén renegando una hora, y si no entendieron el concepto o el principio de funcionamiento del equipamiento, es probable que no simule nada. Entonces, si yo les doy una fuente de 300, cuyo valor máximo son 311 voltios, indudablemente que el tiristor más adecuado va a ser el 2N1599, porque soporta, entre ánodo y cátodo, tensiones inversas o voltajes máximos de 400 voltios. También es importante que vean la corriente de puerta máxima que van a tener, que este va, por ejemplo, desde los 2 hasta los 10 miliamperes, entre otras características de las cuales las otras no nos interesan. A nosotros siempre nos interesan las tensiones máximas que pueden soportar y las corrientes de puerta. El resto, a los efectos nuestros, no están de más. Este es un poco... Ese, profe, disculpe, la tensión máxima que decía recién. ¿Cómo? Perdón, Marco, Una consulta. Sí, la tensión máxima que decía recién la filmina anterior es la tensión máxima antes de hacer el disparo, sí, no controlado, digamos. Esta es la tensión máxima de bloqueo, claro. Ah, perfecto. Es la tensión, mirá, la tensión máxima de bloqueo inversa, PDRM. Ah, perfecto, gracias.
Esa tensión lo que te produce son el simulador puntualmente cualquier valor, ya sea entre bornes, ánodo y cátodo, Sí, directo o inverso, te va a generar a vos en la simulación una falla. Entonces, lo que siempre hay que buscar de que la fuente no supere ni la B sub 0, ni la tensión inversa de ruptura. Esas dos situaciones son condiciones necesarias para que, estando dentro de los parámetros de tu fuente, no vas a tener problemas y vas a poder simular sin ningún inconveniente. perfecto, gracias. Bueno, esto es un poco lo que hemos venido hablando. Acá hay cosas muy simples, tiristores activados. Estos son los otros tiristores que no los vamos a utilizar, simplemente se los pongo para que vean, digamos, si es positivo o negativo las puertas. Nosotros siempre usamos de puertas positivas. Este también es activado por fotoactivado, que después lo leen. Estas son un poco las aplicaciones de cada uno de ellos. Y este es el circuito que ustedes van a tener que armar. Ustedes van a armar este circuito con esta configuración. ¿Con qué objetivo? Primero, con el objetivo de entender cuál es el funcionamiento del SSR, en función de lo que hemos venido viendo, lo que hemos venido hablando. Yo creo que está bastante simple y explicado y conciso el principio de funcionamiento general. Esto es un poco la parametrización que usted le tiene que dar a la fuente. Las lámparas, el SSR que vamos a utilizar es el 1599. Vemos que está... acá está. El 1599 tiene como tensión máxima 400 voltios. Nosotros tenemos la tensión máxima de la señal senoidal de 311, o sea que vamos a estar bien. Y después van a empezar a jugar un poco con estos valores, con el valor propiamente dicho de RB, que es justamente quien va a definir las distintas corrientes de puerta que va a hacer o no disparar en determinados tiempos al SSR. Esta expresión que yo les he puesto ahí, que se la he indicado en color rojo, es la relación de los tiempos y de los ángulos. A veces yo les puedo decir, necesito que lo disparen a los 5 milisegundos. Entonces, ustedes no van a tener problema, porque cuando veamos, digamos, las fuentes de pulso, están expresadas en milisegundos. Pero sí van a tener problemas si les digo, dispárenlo a los 30 grados. Entonces ustedes van a tener que recordar esta expresión de conversión para poder hacerlo. ¿Cuándo? En esta situación. Este es el mismo circuito que vimos anteriormente, con la diferencia de que todo lo complejo que había acá, complejo entre comillas, porque simplemente había una resistencia y un diodo, pasa a cumplir la función de la parte de comando, esta fuente de pulso, en la cual, definiendo, digamos, los tiempos de disparo, nosotros podemos ir activándolo, cambiando estos tiempos, podemos ir modificando la salida o disparándolo en los tiempos que nosotros querramos. Aquí está indicada qué significa cada uno de esos parámetros, en el cual ustedes siempre van a tener que mover este tiempo de retardo, porque el tiempo de subida, nosotros queremos un pulso rectangular, esto es 0, esto va a ser 0, la duración del pulso siempre es el mínimo necesario, que prácticamente estandarizado de acá hasta fin de año es 1 milisegundo, y el periodo de la señal prácticamente estandarizado de acá hasta fin de año, definiendo el primer pulso, los otros son cada 20 milisegundos, para hacerlo periódico. Entonces se van a dar cuenta que esta configuración que está acá, desde TR a PER, que es el periodo, es siempre lo mismo para cualquiera sea la complejidad de los circuitos que tengamos. No así los tiempos de disparo,
porque a medida que vamos aumentando el nivel de complejidad de los circuitos, vamos a ir viendo que vamos a necesitar meterle cabeza a la parte de los tiempos de disparo. Bueno, entonces, estos son los circuitos, trabajo práctico número 1, circuito número 1. Acá están las consignas que ustedes tienen que hacer. Acá está la consigna del otro circuito número 2. Acá hay una fuente de corriente continua. Lo que deben determinar del circuito número 2 es el circuito número 3. Ya no hacemos el circuito de disparo con componentes, sino con una fuente de pulso, con estas características. Definir, esto es lo que pedimos para ver de qué se trata, y esta es la fuente de pulso. No vamos a arrancar con TRIAC. ¿Por qué no vamos a arrancar con TRIAC? Porque lo que vamos a hacer es brevemente ahora, en 10 minutos, yo les voy a indicar algunas cuestiones fáciles y rápido del software, del PSpace, y que ustedes después, con la ayuda de lo que tuvimos, de lo que yo les he subido de la guía, lo van a poder dominar. Para compartir, tengo que compartir escritorio. ¿Se puede compartir escritorio? Sí. No, en esta no se puede compartir. Les hago una consulta a usted que lo maneja más. Yo quiero ir compartiendo, digamos, cómo voy haciendo los pasos del PSpace, pero va abriendo la ventana. Simplemente puede compartir la pantalla. Sí, pero el tema es que se puede ver. ¿Se ve ahí todo? Ahí estamos viendo, sí. Ahí estamos viendo la pantalla de ingeniero. Bueno. Sí, se ve. Ahora quiero achicar la barra esta porque no me deja. Ahí no se ve nada, ¿verdad? No, ahí no se ve nada. Bueno, aquí digamos, este es el Capture Sys, que cuando ustedes instalen, que yo después se los voy a dejar si ustedes quieren, les comparto el enlace, pásenme el correo de alguno de ustedes, yo les voy a compartir el enlace en Drive, y ustedes lo van a bajar a la versión que tengo yo. Es una versión que ya está craqueada, que no les diría que funciona el 100% bien, porque les miento, pero tiene muy buena estabilidad y en el 98-99% de las simulaciones simula bien. Salvo a veces que entra en alguna falla por alguna inconsistencia, que hay que reiniciarla de vuelta el programa, pero después funciona bien. Entonces, abriendo el Capture Sys, yo les voy a mostrar simplemente que esto es muy fácil, muy didáctico, muy rápido, para que ustedes no teman. Romero lo manejaba brillantemente bien el año pasado. Se pone nuevo proyecto, se define el proyecto, se pone el nombre, se selecciona análoga o mixto, sistema análogo mixto, que es donde lo vamos a querer simular. Esto es muy importante que esté bien definido y para que simule sin ningún inconveniente. Y a todos les digo, no lo cambien de carpeta, no lo pongan en otra carpeta que ustedes le pongan el nombre electrónica 2, electrónica 2021, porque la experiencia me indica que cuando lo hicimos, no me pregunten por qué, porque no soy especialista en esto, pero tenía inconvenientes. Desde que empezamos a respetar esa carpeta, por lo menos siempre esta localización nunca nos falló. Le damos OK. Bueno, dice que prueba ya está. Crear proyecto en blanco. ¿Este es el PSpace? Sí. Y ya estamos en el ámbito del PSpace. Entonces, luego vamos a archivo, lo buscamos,
lo abrimos, y acá le tenemos que cambiar el nombre, lo tenemos que renombrar. Este es el área. Esta área ustedes ven que tienen como unos puntitos en el cual simula ser una protoboa. Seguramente acá habrá algún alumno, tengo entendido que ha cursado el Villada, no sé si está o no está presente, que seguramente conoce bien lo que es la protoboa. O alguno de ustedes siempre habrá, en algún momento de su vida secundaria, habrán visto lo que es una protoboa. Fíjense lo simple que es. Esto que está aquí son las barras de herramientas. List part, ahí vamos a encontrar nosotros previamente haber cargado las librerías. Ustedes ya van a ver en el instructivo qué simple y qué fácil se cargan las librerías. Se selecciona la librería relacionada con la fuente. Se busca se busca la fuente senoidal, que es esta, se selecciona, se muestra el grafiquito, se le da OK y ahí aparece. Yo puedo pegarlo acá, pegarlo acá, pegarlo acá, pegarlo acá, pegarlo donde quiera. Lo puedo rotar y lo pego. Puedo hacer un espejo hacia la derecha o hacia la izquierda y lo voy dejando. Aprieto escape y ya queda todo pegado. Lo elimino, hago un zoom y lo tengo así. Quiero ingresar una resistencia. Ustedes se van a dar cuenta que, y ahí en el instructivo también está, las resistencias están acá. Una resistencia común y corriente es esta. Pongo, lo roto, lo dejo. Escape. Este es el cable que lo seleccioné, digamos, con Please Y, esta que está acá. Y sobre todas las cosas, la referencia de la fuente. O la referencia a tierra del circuito. Cambio por defecto, y presten atención a esto, por defecto esto significa 500 ohms. Entonces, vieron que recién decía un K. Si nosotros queremos poner 500 kilo ohms, simplemente le tenemos que agregar la letra K y listo. Si quiero poner 500 ohms, y lo agrego. Hay que parametrizar la fuente. La fuente es tensión 0, o sea, desde cuál va a ser la tensión que va a arrancar, cuál va a ser el valor máximo. Nosotros queremos que arranque desde 0 y que logre un valor máximo de 311 voltios, con una frecuencia industrial de 50 Hz. Entonces ya estaríamos en condiciones de simular. Tenemos la fuente parametrizada, tenemos el componente, tenemos la referencia de tierra. Previo a hacer algo, tenemos que definir. Ustedes están viendo ahora en la pantalla lo que acabo de abrir, la solapa que dice nueva simulación. Sí, sí. Bien. Sí. Abro eso que dice nueva simulación, le pongo el nombre que ustedes definan, crear. Esto que está aquí define cuál es el límite en el tiempo que yo quiero disimular. Entonces vamos a decir, por ejemplo, 2 periodos, 40 milisegundos. ¿Que arranque de cuándo? Que arranque de 0. Yo no estoy viendo ahora. No se ve, ingeniero. ¿No se ve? No. ¿Ahora? Ahora sí. Claro, ve que cuando abro una ventana, eso es lo que les preguntaba. Sí, por eso ahí cuando comparte, profe, no le da la opción de compartir la pantalla directamente y no, en vez de, a mí me suele parecer compartir una o dos pantallas que yo tengo y si no las ventanas individuales.
Puede preguntar si no le presentaba la opción de compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, ahí se ve todo ahora. Bien. Entonces, dijimos que definimos, esto nos indica cuál va a ser el tiempo máximo que queremos ver nuestra simulación. Vamos a decirle que como máximo la queremos ver en 40 milisegundos, que arranque desde cero y que el nivel de detalle que querramos que tengamos sea de 1 milisegundo. Esto se asemeja a lo que es cuando ustedes están dibujando en AutoCAD y apretan regenerar. Esto es exactamente lo mismo. Lo que hace es hacerlo lo más prolija posible a la simulación que tengamos. Aplicamos, aceptamos. ¿Hasta ahí lo vieron? Sí. Ahora vamos y hacemos correr el programa. Y rápidamente vamos a ver que en la simulación aparece esta pantalla que está en negro. ¿Qué significa? Que el circuito está bien, que el circuito no tiene error. Si hubiese tenido un error, aparece una ventana de esta característica en la cual nos indica qué tipo de error. Si no le pusimos la tierra, nos va a indicar nodo flotante. Si tiene alguna falla de mal conexionado, nos va a indicar mala conexión en el evento. Nos va a colocar y no se va a poner esta pantalla negra. Ahora, necesito conocer cuál es la diferencia de potencial que hay entre ese punto y este punto. Aquí hay unos marcadores de voltaje. Ese voltaje que está acá, y que es uno solo, me va a dar la tensión de referencia entre este punto, el 2, y tierra. Si yo me vengo acá estoy viendo la señal que tengo entre el punto que le indiqué y tierra. Lo elimino. Fíjense que yo lo eliminé acá, me voy a la simulación y me sigue apareciendo. Eso hay que tener cuidado. En el instructivo no lo dice. ¿Qué es aconsejable? Cierro la simulación para este caso. Después van a ver que hay otras posibilidades. Quiero conocer la diferencia de potencial que hay entre ese punto. Esto que está acá es un marcador que me indica la diferencia de potencial entre el punto 2 y el punto 1. Simulo y ahí aparece la diferencia de potencial entre un punto y otro. Cierro. Vamos a poner 500. Modifico la fuente, guardo, simulo. Y así sucesivamente. Y nos va a ir dando las distintas referencias. Esa es la de la fuente, la caída de tensión. Si nosotros metemos otra resistencia más, ¿ven que es muy fácil manejarlo? Ya hay caída de tensión. Ya hay caída de tensión. Bien. Quiero medir la corriente. Fíjense que la corriente, al ser muy chica en relación con el resto, prácticamente no la vemos. Claro. Entonces pico 2 veces y acá en este cuadro que se me abre, acá me está indicando la traza que tiene eso que yo acabo de picar. Si yo esto lo multiplico por un factor de, por ejemplo, 20,
para ver si lo puedo ver, ahí se empieza a aparecer la corriente. Lo vuelvo a multiplicar y vamos directamente a 100. Ahí apareció la corriente. Vamos a multiplicar 300. Bien, acá tenemos la corriente que pasa por el circuito, la tensión de la fuente, la tensión en la primera resistencia, la tensión en la segunda resistencia y la corriente. Conclusión, el circuito o el software